¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Ayer se conmemoró el 28S, un día de acción global para exigir la liberalización del aborto legal, seguro, en toda América Latina. Y aquí en la Ciudad de México, las movilizaciones feministas terminaron en enfrentamientos con la policía capitalina y encapsulamientos para evitar que las colectivas llegasen al Zócalo. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó represión policíaca, pero las manifestantes tienen otros datos. Veremos qué opinan Veloz y Villagrán. Y el Congreso de la Unión se prepara para discutir y en su caso aprobar la desaparición de los fideicomisos para que el gobierno de México tenga acceso a sus cuantiosos recursos para el sector salud. ¿Qué son estas figuras? ¿Es una buena o una mala decisión desaparecerlos? Veremos qué opinan Jorge Peniche y Martín Vivanco. Y la elección interna de Morena pende de un hilo. El Tribunal Electoral deberá definir si el método de encuesta para elegir a la presidencia y la Secretaría General es o no válida. ¿Qué pasaría si el tribunal tira este método? ¿Quién gana y quién pierde en Morena? Conoceremos la opinión de las y los panelistas. Quédate con nosotros que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Nuevamente, una de las 3 movilizaciones feministas convocadas ayer aquí en la Ciudad de México con motivo del Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto, derivó en una jornada de encapsulamientos, agresiones y acusaciones entre colectivas de autoridades. Esta mañana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, negó que la policía hubiera reprimido a las manifestantes. Veamos el contexto. Como cada año, colectivas feministas convocaron a marchas en todo el país para demandar la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. Desde 1990, el 28 de septiembre se considera el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, para demandar su regulación y evitar así la muerte causada por el aborto clandestino. En la capital del país, colectivas feministas denunciaron excesos por parte de la policía local. La Secretaría de Gobierno señaló en un comunicado que 32 mujeres encapuchadas boicotearon la marcha, por lo que se aplicó el acuerdo para la actuación policial en la prevención de violencias. 1,750 mujeres policías impidieron el paso del contingente integrado por 600 manifestantes que marcharon del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo. La Secretaría de Gobierno reportó que las mujeres detonaron artefactos explosivos y agredieron a mujeres policías, vehículos y edificios, por lo que fueron encapsuladas varias horas. Manifestantes y la Brigada de Paz Marabunta dijeron que la policía usó extintores y gases para dispersar la protesta, y la Secretaría de Gobierno apuntó que solo usan equipo de protección personal y extintores para mitigar cualquier incendio. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó el inicio de investigaciones sobre los hechos. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de martes y como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Muy movida para ser martes, Genaro, pero muy bien. Muchas gracias. Bienvenida. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, muy buenas noches a todos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, como cada martes y jueves también. ¿Cómo estás, Steph? Bien, buenas noches, Genaro. Y hoy nos acompaña, me da mucho gusto recibirte a Jorge Peniche, abogado y activista, amigo de este espacio. Hace mucho que no estás por aquí, pero qué bueno que estás por acá de nueva cuenta. ¿Cómo estás? Bien, hola Genaro, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a Martín. Bienvenido. Bueno, a ver, primer tema a discutir, otra vez movilizaciones de las colectivas feministas en la Ciudad de México, otra vez un cruce de acusaciones entre ellas, que quienes dicen que hubo encapsulamientos, que hubo represión, que se lanzaron gases. Imágenes ayer que veíamos, Estefanía, en la ciudad, pues bastante fuertes, violentas en algunos de estos casos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México defendió el derecho de las manifestantes a estar en las calles, pero sí habló sobre el hecho de que sí hubo un operativo policíaco, entre otras cosas porque en el Zócalo se encuentra gente del grupo de Frena y en teoría era para cuidar a las manifestantes y que no hubiese enfrentamientos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te pareció un exceso el actuar de la policía? ¿Cómo viste las declaraciones de la jefa de gobierno, quien por cierto también habló de otra mujer, acusando a una o señalando a una mujer como quien está, digamos, pagando la ocupación de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Ciudad de México? Claro, a ver, primero me gustaría empezar con el tema de las infiltraciones y de los intereses oscuros que hay detrás
de muchas compañeras, bueno, más bien de muchas personas que no son compañeras y que las mismas compañeras feministas lo han dicho y las han señalado. Y yo creo que eso pasa en la mayoría de las manifestaciones y de las marchas, pero creo que en este movimiento está pasando mucho más porque siendo un movimiento de víctimas no nos ponemos a preguntar de dónde viene, ¿no? Cuáles son sus intenciones y tal, y es muy grande y es colectivo, y creo que eso es lo que está pasando ahora. Sin embargo, creo que la obligación del mismo movimiento y de las colectivas es ir haciendo una limpia de quienes están ahí que no representan los intereses del movimiento feminista, que están ahí por un tema de oportunismo político, sea, y que eso se nota muy fácil cuando están siendo violentas, cuando están haciendo algún tipo de menciones que son clasistas, que son racistas, que no van con el movimiento feminista, que es el movimiento de todos los movimientos, que es el movimiento que lucha por todas las desigualdades. Y creo que eso es una obligación del mismo movimiento que se va a ir limpiando poco a poco. No creo que sea la obligación de ninguna autoridad decirlo. Sin embargo, si pueden coadyuvar con algún tipo de investigaciones, pues estaría bien. Suena muy raro que el gobierno esté gastando su tiempo en decirnos quiénes son las personas infiltradas en el movimiento, cuando no nos han podido decir cómo de dónde están saliendo los feminicidas, de dónde están saliendo las personas que están haciendo trata. Creo que el esfuerzo que se está dando para decirnos cuál es la intención legítima o ilegítima del movimiento, pues tendría que darse en otros espacios, por lo menos en el tema de la violencia de las mujeres. Creo que se le está destinando mucho tiempo, mucha energía y mucho dinero a estar haciendo esas menciones que por lo menos hoy me parece que son obligación del movimiento mismo y que se va a ir limpiando poco a poco. Después, en el tema de la manifestación, yo desafortunadamente es la primera, te lo platicaba, es la primera a la que no he podido ir por temas de salud personal, pero he estado monitoreando con las compañeras porque estoy en varias colectivas y en tiempo real me estuvieron mandando videos, audios, fotos de que estaban siendo violentadas, de que había gas lacrimógeno, de que algo estaba pasando que no estaba bien. Hay compañeras menores de edad que se han acercado al movimiento feminista sintiéndose protegidas por lo que está pasando ahora y de pronto que no podían respirar, se desmayaron 3 compañeras, a una no la encontramos. Fue verdaderamente de todas las manifestaciones a las que he ido en el gobierno anterior y creo que esta fue una de las más complejas porque muchos de los ataques venían dentro del mismo núcleo y no solamente de los policías, y creo que eso fue lo que genera más conflicto. Y yo sí creo que, para terminar, es muy complicado generalizar y decir que fueron las mujeres quienes violentaban a las policías, porque me consta, porque yo lo he visto y tú lo has visto, que las mujeres de las marchas protegen a las mismas compañeras policías, y creo que ese es el problema. Y para terminar, el feminismo no está en contra de las mujeres que traigan uniforme, no está en contra de corporaciones, y la policía ha violentado mucho a las mujeres y de alguna manera se entiende que las compañeras anarquistas tengan este tipo de actitudes, ¿no? Bien, ¿cómo lo ves tú, Ana? Te veo seguro con contrapuntos. A ver, adelante. Sí, estaría bien que se entendiera si la agresión fuera de las policías contra las anarquistas, como se hacen llamar, o contra las manifestantes o contra las encapuchadas, pero lamentablemente en la marcha de ayer vimos que no es así, Genaro. Pero como mujer, como mexicana, yo entiendo por qué estamos protestando en términos de violencia contra la mujer. En el 2020 van 2.240 mujeres asesinadas, esto con cifras oficiales, que no se dice ni en la mañanera ni en las conferencias de Sheinbaum. Y en promedio, entonces diariamente observamos un total de 10.5 asesinatos diarios de mujeres. Perdemos 10 mujeres diarias por las inacciones del gobierno. Entonces, lo que observamos ayer, yo sé que era para el tema del aborto, que también es una deuda que el gobierno de Morena tiene con ustedes, pero no, yo creo, lo voy a plantear de esta manera, no creo que estuviera bien que les impidieran el paso al centro, como lo dije con la marcha de Frena. Creo que se tiene que asegurar la libre manifestación, pero considero, y esto no va a ser popular, pero que ayer la jefa de gobierno sí actuó de manera prudente, y lo digo en este sentido, no se le bloqueó el acceso a todas las personas o a todas las mujeres que ayer se estaban manifestando, sino solo aquellas que llevaban palas, que llevaban picos, que llevaban martillos y que llevaban artículos para lastimar, porque es algo muy común en el discurso de mis compañeros y compañeras de izquierda o que están a favor de esta clase de acciones violentas, que es como, si ellos ven bien que te amenacen con un martillo, eso no está bien en ninguna sociedad. Y entonces la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública me parece de manera muy personal que fue prudente, porque estoy segura que si este grupo hubiera llegado al centro, hubieran incendiado las carpas de Frena y hubiéramos visto quizá hasta muertos. Porque yo no sé qué está pasando, pero la violencia no se arregla con violencia. Entonces, lo que yo vi es que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde salieron resultados 44 policías,
encapsularon, a un grupo de mujeres violentas, no solo manifestantes, que llevaban esta clase de artículos para lastimar. Y como concejal de Cuauhtémoc sí lo voy a señalar muy claro, y a nombre de las y los vecinos de la Colonia Juárez, del centro y de todos los establecimientos que están alrededor del Monumento a la Revolución, ¿por qué por una causa tan justa como por aumentar los derechos de las mujeres tienen que destruir nuestra delegación? Si quieren destruir algo, vayan a la mañanera o vayan al Congreso. Aquellas manifestantes que se expresan de las policías como gatas, como vendidas, como que su sueldo les pertenece, no se pueden llamar feministas. Entonces, son ustedes, o bueno, las personas que apoyan esto y las que ayer actuaron, que con su violencia invalidan las protestas de todas, y entonces le están quitando valor al movimiento. No pueden de verdad llamarse feministas si actúan de esta manera. Entonces yo no creo que todas, señalo, no todas las manifestantes destruyeron, y así como no todas las policías agredieron. Pero cuando estamos en una situación tan compleja, yo creo que el gobierno de la Ciudad de México, y les digo, aunque sea impopular, creo que actuó de manera prudente en términos de una manifestación que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que se prohíba llevar la cara encapuchada y que se refuercen las acciones contra las que lleven martillos, bombas molotov y artículos para atacar. Eso no ayuda a la lucha para favorecer a las mujeres. A ver, Jorge, un poco de los temas que tocaba Ana Villagrán eran estos temas de algunas propuestas que han surgido en varias ocasiones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México. Prohibir, por ejemplo, las capuchas. Es un tema recurrente y una discusión que se ha dado ya desde hace mucho tiempo en la ciudad y que tiene que ver con el ejercicio del derecho a la protesta. ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parecen estas protestas? Y ¿cómo ves también lo que ocurrió ayer, digamos, aquí en la Ciudad de México? Pues, digamos, muy a sabiendas de que soy hombre y que esta discusión deben protagonizarla las mujeres en primer término, mi opinión es, regresemos a de dónde surgen todas estas manifestaciones, ¿no? Me parece que las morras han puesto en el centro de la discusión muchos de los déficits que ha tenido la Cuarta Transformación en atender demandas de víctimas, de violencia de género, etcétera, ¿no? Y al final del día esto emana de la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Probablemente también las víctimas y quienes han opuesto a los megaproyectos han sabido de alguna manera retar un poco la narrativa oficial. Y repito, esto no es su chamba, ¿no? Y el movimiento feminista no es para que ahora la gente de derecha utilice su bandera para decir se presumían un gobierno de izquierda, etcétera. Un poco lo que sí me genera discrepancia es que leí algunas manifestaciones ayer de un funcionario público y decía que esto es nuevo, que antes se reprimía y se violentaba. Y lo que me parece que se le olvida al gobierno de la Ciudad de México es que la confrontación no es, o su actuación no debe ser confrontada con cómo lo hacía de mal el gobierno de Mancera o el gobierno del PRI o el PAN, etcétera, sino de acuerdo a estándares de derechos humanos y estándares éticos y normativos. Lo que vimos ayer fue, al final del día, una conducta que no es acorde a los estándares de libre manifestación de ideas y de asociación en tratados de derechos humanos. Al final del día, la represión, digamos, indiscriminada, utilizando gases lacrimógenos está prohibido. Es derecho de las personas taparse la cara, si así lo desean, para proteger su derecho a la privacidad, y es un derecho humano y podemos legislar de la manera en la que queramos y al final del día eso va a ser violatorio de tratados internacionales, ¿no? El encapsulamiento debe ser la última elección en las fuerzas policiales. Debe enfocarse en las personas que representan un riesgo latente y que sea medible. Es decir, el atacar, digamos, y el encapsular a toda la ocupa, desde mi punto de vista, violenta el derecho a manifestarse pacíficamente. Y ojo, cuando se habla de este lugar común, que para mí es un lugar común que no me dice mucho, ¿no? De no combatir la violencia con la violencia, pues al final del día el Estado sí está legitimado a utilizar la fuerza, sí está legitimado a utilizar policías. Me parece muy peligroso este discurso de utilizar, por el hecho de que eran mujeres. Al final del día son policía, ¿no? Y la policía representa asimétricamente la fuerza del Estado y las personas que están manifestando están ahí para ser protegidas, ¿no? Entonces, ese cambio de cargas, obligaciones, me parece un poco peligroso y al menos esa es mi percepción, ¿no? Claro. Que haya personas violentas en una manifestación no torna a la manifestación en violenta. Y eso es algo, sí, es un principio de derechos humanos, ¿no? Sí. Es un poco mi perspectiva. Claro. Justo, Martín, por eso le preguntaba a Jorge sobre el tema más bien del tratamiento de la jefatura de gobierno
no nada más de la de Sheinbaum, sino también, digamos, la de Mancera y antes la de Ebrard y antes la de López Obrador, con respecto a las marchas y manifestaciones, con respecto a este ejercicio ciudadano, no tanto por las demandas en específico de estas colectivas que nosotros como hombres aliados de la causa podemos también o no estar de acuerdo con ellas, sino sobre esta manera, digamos, de la respuesta capitalina, ¿no? Porque ha habido a lo largo de los años varios intentos un poco de tratar de acompañar a estas marchas, ¿no? El COPRED, por ejemplo, hacía un cinturón de paz para acompañar algunas manifestaciones, las de Ayotzinapa, la de las feministas, las LGBT, todas las que hay en esta ciudad todo el tiempo. Pero ayer como que volvimos a ver que ya no hay granaderos, pero más bien ahora parecen sí que son granaderos, pero con otro uniforme, que no hubo ahora este cinturón de paz, que también la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ha estado acompañando en otras ocasiones, y lo que vimos fue la práctica del encapsulamiento. Es que ayer lo que vimos es el mundo al revés. El Estado opresor ahora resulta que es el oprimido, ¿no? Y como decía Estefanía, pues el movimiento lo que intenta es denunciar una estructura de poder. Te llames como te llames y te vistas como te vistas, una policía es una policía y punto. Y lo que me temo es que por una falta de pedagogía enorme sobre lo que quiere decir el movimiento, y dos, también un uso tendencioso de muchos medios y de muchas redes, lo único que vemos en las primeras portadas hoy, por lo menos de los periódicos, es las manifestaciones violentas de un movimiento que es muchísimo más amplio que 30, 40 personas, sino que son miles y millones de personas. Y se nos olvida por qué están marchando las mujeres y por qué marcharon ayer sobre todo, ¿no? Ahorita en lo que llevamos de la intervención ni siquiera se ha mencionado que ayer marcharon por su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y se nos olvida y nos estamos centrando nada más en las 28 o las 30 personas que estaban siendo violentas, etcétera. Eso no es lo que debe hacer y no es el papel del movimiento tratar de disasociar a unas u otras personas, de escoger tú sí entras y tú no. Es el papel del Estado saber actuar ante todos los escenarios posibles, ¿no? Y la estrategia del Estado debe ser, sobre todo porque se supone que la jefa de gobierno es una feminista, es ponerse del lado de ellas y hacer que reluzca la manifestación y el objeto de la manifestación. Que ayer lo que vimos fue un video donde ella está acusando a una persona de estar financiando el movimiento feminista de la Comisión de Derechos No a una Humanos, persona, a otra mujer. A otra mujer. Y luego además vemos a sus subordinados estar violentando mujeres. Entonces, pues es el mundo al revés, ya no entendí absolutamente nada y sí es algo muy grave. Sí. Sobre la causa de por qué salieron a marchar, bueno, pues teníamos un video introductorio y también lo mencioné al principio, por eso como que lo dejé de lado. Sí, pero sí. Si hay un tema, creo que también incluso ayer alguien estaba en redes sociales criticando el hecho de que, no sé si sea cierto, a lo mejor una paparrucha, no pude verificarlo, pero que Claudia Sheinbaum había dicho algo así como, yo no entiendo por qué están protestando si aquí ya hay este derecho a decidir desde por lo menos desde tiempos de Rosario Robles y luego después con Marcelo Ebrard que se ampliaron las causales, ¿no? ¿Cómo lo ves, Estefanía, que haya dicho eso la jefa de gobierno y coincides o no con Martín con lo que acaba de mencionar? O sea, como tú decías, yo parece que lo escuché, no me consta tampoco. Y coincido plenamente con lo que dice Martín, porque a mí me parece que ahí es donde está la clave de todo. Decía Ana hace un momento que por qué en el centro y por qué nuestra delegación. Bueno, es una delegación de todas las personas del país, porque todos nuestros impuestos se van a mantener en esos grandes lugares que se llama Bellas Artes y donde está el Monumento a la Revolución y donde está el hemiciclo a Juárez. Es nuestro, es de todas y todos los mexicanos y de quien quiera pasar por ahí. Y ahí es donde se llama la atención, porque precisamente la necesidad de esta marcha era el 28 de septiembre es el Día Internacional del Derecho a Decidir, o por lo menos de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que es el derecho a poder interrumpir el embarazo si es que así lo deseas, porque eso defiende el feminismo, por lo menos el feminismo que es congruente, ¿no? Y creo que eso es lo que pasó ayer, porque vivimos en un país en el que solamente 17 estados protegen la vida desde la concepción en la Constitución. Sí. Más en la Ciudad de México, desde el 2007 es legal la interrupción del embarazo y no ha habido ni una sola muerte. Y desde el 2012 al 2018 hubo 624 mujeres que murieron por abortar. Que en México la cuarta razón por la muerte materna es el aborto, que las mujeres están cansadas de que no puedas decidir sobre tu propio cuerpo y por lo tanto no puedes tener otros derechos y que nos tratan como ciudadanas de segunda clase. Eso fue lo que pasó ayer, por eso marcharon ayer y creo que Claudia tendría que entenderlo muy bien porque ella misma defendió esta causa cuando era estudiante de la UNAM. Entonces creo que no se trata de si hay derecho a abortar o no, sino es un cúmulo de todas las cosas que significa los derechos de las mujeres
en general, y cada marcha, sea la del 28, sea la del 8M, sea la de... todas las marchas van a exigir absolutamente lo mismo, derechos. Claro. Creo que eso es la clave de esto. Bueno, quería todavía, Ana, agregar algo, pero se nos fueron ya 2 minutos y medio extra de este bloque. Déjame ir al siguiente bloque. Ana, regreso contigo justo para si quieres cerrar sobre este. Pero hacemos una pausa y al regresar, además de que Villagrán concluirá el tema de las marchas del 28S, vamos a hablar de otro tema. La bancada de Morena busca que apruebe la desaparición de 55 fideicomisos para destinar esos recursos a la atención de la pandemia por SARS-CoV-2. Pero analistas y hasta la UNAM piden frenar esta iniciativa. ¿Por qué? ¿Qué opinan las y los analistas? Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas.